Pues sí, después de hablar de Españita en el capítulo anterior, hoy nos vamos a la otra punta del mundo, que para nosotros es donde Jesucristo perdió el mechero, básicamente. Y tú puedes pensar, joder, Andrea, traes los capítulos súper desordenados, que si un día me hablas de los sumerios, el otro día de la Revolución Rusa. Pues sí, oye chica, yo descubro cosas y lo que me apetece traerte te lo traeré, así que sap greu. Y sí, es posible que los capítulos estén más desordenados que tu algoritmo de Instagram. Que por cierto, hablando de algoritmos de Instagram, el otro día me salió un tío bailando hula hop al ritmo de una canción de Lilo y Stitch, vestido como con taconazos, que ya tiene mérito, con una falda de hojas de palmera, un collar así tipo hawaiano, o lo que tú crees que es hawaiano, y pensé, vale, se me ha roto Instagram, se me ha roto el algoritmo, pero claro, llevaba 2 semanas que solo consultaba cosas de la Polinesia y supongo que las personas de Meta dijeron, mira, vamos con todo. Que a todo esto, ¿sabes por qué se llama hula hop? Pues es una mezcla de palabras entre hula, que es un baile típico hawaiano, y hop, que es aro en inglés. Bueno, un dato random que igual no te interesa, pero que va perfecto para introducir este capítulo. Hoy te voy a hablar de la historia y de las culturas de la Polinesia, porque me daba mucha pena que mi única referencia fuera Moana, peliculazos, por cierto, hay 2, si no has visto la segunda, vete a mirarla. Y el área de Portaventura, y claro, tiene delito. Y joder, me he quedado tiesa con todo lo que he descubierto. Espero que después de escuchar este capítulo tú también flipes mazo con esta gente. Uy, flipes mazo, me ha salido como de Madrid. Porque hay cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Así que yo te aviso, relaja los esfínteres porque empezamos con la historia de la Polinesia para Close Friends. Dentro intro. En Roma, quien perdió su reino por liarse con otra. Hablan historias en Tostón y dile a tus amigos que Babilonia sí existió. Que Babilonia sí existió. Para entender bien todo el capítulo es imprescindible que sigas estos pasos. Primero, imagínate el mapa mundi. Segundo, bórralo y tíralo a la basura de tu mente. Porque sí, el mapa que todos conocemos, Oceanía, que es el continente que hoy nos interesa, está partido. Hay un cacho a la derecha y un cacho a la izquierda. Y Australia, que seguramente es la isla más tocha que te pueda venir a la mente cuando hablamos de Oceanía, está en una esquinita del mapa, como si estuviera en la mesa de los niños comiendo ganchitos y sándwiches de nocilla. Y amigos míos, Oceanía está formada por miles de islas repartidas por todo el Océano Pacífico. Un océano que, ojo, ocupa 1/3 de todo el puto planeta. O sea, mesa de los niños mis cojones. Que por cierto, por eso se llama Oceanía, porque el océano es la característica principal de toda la región. Y quiero que penséis en esto durante todo el capítulo, porque este continente es completamente distinto de todo lo que conocemos. Así que venga, vamos a girar el mapa hasta que nos quede América a la derecha y Asia y Australia a la izquierda. Mira, igual si buscas el mapa Cinturón de Fuego en internet va a ser mucho más fácil para la visualización. Y vas a flipar con el troncho de espacio que ocupa Oceanía. Aviso. A mí, como cabecita occidental, me ha costado 1 ovario y medio entender dónde coño queda la Polinesia. Así que estad atentos porque lo voy a explicar una sola vez. Uy, qué profe de inglés me ha quedado esto. Oceanía es ni más ni menos que un continente oceánico. Y no es ninguna metáfora, te lo prometo, es tal cual. Y esto es súper importante que lo entendamos desde el principio porque si lo pillas vas a disfrutar muchísimo más el capítulo, ya verás. Cambia el pensamiento que tienes del mar y quédate como territorio. Por cierto, es posible que me veáis súper emocionada durante este capítulo, pero es que de verdad que me ha encantado investigar sobre las culturas polinesias, porque es que de verdad, como os he dicho antes, hay cosas que no tienen sentido. Te van a volar la puta cabeza. He encontrado una frase de un estudioso fijiano, que por cierto se cagaron con el gentilicio de Fiji, que se llamaba, va a costar, Epeli Hau Ofa. Sí, me voy a hacer daño pronunciando todas las palabras, porque si no me costaba decir heredero, os vais a cagar. Bueno, pues este señor tiene una frase que lo resume mejor que toda la chapa que os estoy metiendo. Existe una gran diferencia entre ver el Pacífico como islas en un mar lejano y no como un mar de islas. Vale, es posible que ahora te estés preguntando de qué mierda me he fumado, pero te prometo que todo va a cobrar sentido cuando te vaya contando más sobre la Polinesia. Después de este speech, quiero que te quedes con una idea clara. La Polinesia es una región de Oceanía y ahora vamos a ubicar esta zona en el mapa. Históricamente, los europeos dividieron Oceanía en 4 grandes regiones y se basaron más como en cuestiones un poquito racistas y culturales que en criterios tipo geográficos o antropológicos rigurosos.
Primero tenemos Australasia, donde se encuentra Australia y también Nueva Zelanda. Aunque esta última, Nueva Zelanda, culturalmente también se incluye dentro de la Polinesia. Ahora te cuento por qué. Luego tenemos la Melanesia, que literalmente significa Islas Negras. ¿Por qué? Atención, porque sus nativos tienen la piel negra. Súper fiable la clasificación, ¿eh? Después viene la Micronesia, que quiere decir islas pequeñas, muy currado el nombre, donde encontraremos Palaos, las Islas Marshall, Guam, etc. Hay un porrón y medio. Y por último, la gran protagonista de hoy, la Polinesia, que se les había gastado los nombres de los pobrecillos y le pusieron muchas islas. Y se quedaron más anchos que largos. Se llama el Triángulo Polinesio a todo lo que hay dentro del triángulo que forman Hawái, Aotearoa, que es Nueva Zelanda. Sí que cuesta un cojón, pero le voy a decir con el nombre original, o como le llaman la gente maori, Aotearoa. Y Rapa Nui, o Isla de Pascua, que también le voy a llamar Rapa Nui. O sea que importante que os quedéis con estos nombres. Pues bien, dentro de este triángulo hay muchísimas islas, como Tonga, Samoa, las Islas Cook y una barbaridad más. Ahora bien, esta división, aunque parezca útil para ordenar como el mapa, es 100% mirada colonialista. Se basa en percepciones externas, como te decía, el color de la piel, la supuesta sofisticación cultural y otras etiquetas que tanto nos ha gustado siempre poner. Nadie se paró a estudiar sus sociedades, sus herencias culturales, lingüísticas o históricas. Y esto es lo fuerte. Todas estas islas comparten las mismas raíces culturales, porque lo que tenemos que entender es que no son como islas aisladas, son conexiones ancestrales. Esto es súper importante que lo entendáis. Pero sí, ahora mismo si tú buscas en Google cómo se divide Oceanía, te van a salir estas categorías coloniales. Pero déjame que te explique una división muy diferente que se está intentando implementar hoy en día, que es clave para entender todo lo que te voy a contar después. La arqueología y la lingüística moderna proponen otra clasificación mucho más objetiva, basada en como la cronología del poblamiento humano y en cómo se colonizó todo este territorio. Primero tenemos la llamada Oceanía cercana, que vendría a ser lo que entendemos como la Melanesia occidental, pues Nueva Guinea, las Islas Bismarck, las Islas Salomón, y estas zonas fueron pobladas hace al menos 40.000 años. Pero luego tenemos lo más fascinante de todo, que por favor, sin desmerecer por supuestísimo a Oceanía cercana, pues Oceanía lejana. Aquí están las islas más remotas del Pacífico. Tenemos la Polinesia, la Micronesia y partes de la Melanesia central. Lo sé, es un puto lío, pero tengo que explicarlo. Y estas islas fueron habitadas a partir del 1500 a.C. por una peña increíble que se merece todos mis respetos, con una dominación de la navegación, joder, parece un trabalenguas, dominación de la navegación. O sea, es que se te va a caer el coño al suelo. Es tan clave esta navegación, ya lo vas a ver durante todo el capítulo, que esta división de Oceanía se hace precisamente según la tecnología náutica que usaban para colonizar todas las islas del Pacífico. Una tecnología que los europeos por aquel entonces ni soñábamos. O sea, solo íbamos como por ríos o por la costa cercana, pero viajes oceánicos, nope. Así que creo que esta clasificación moderna nos va a ayudar mucho mejor a entender las raíces de las culturas polinesias. Además que científicamente son más curosas, se dice así. No sé, en catalán se dice así. Y tú puedes pensar, vale que sí, es posible que estos pueblos polinesios llegaran por casualidad a las diferentes islas. De repente se subieron a canoa para pescar, se despistaban y aparecían en Samoa, por ejemplo. Pues no, mi ciela. Su historia es una de las migraciones más impresionantes de la humanidad y no me voy a cansar de repetirlo durante todo el capítulo. Y no fue por accidente, fue una expansión planificada usando canoas, estrellas y mapas de la mente. Es que vas a flipar. Perdón, estoy súper emocionada. Y bueno, gente muy lista, más lista que todos nosotros, descubrió que los ancestros de los polinesios probablemente salieron del sur de China y de la isla de Taiwán. Y empezaron, hace miles de años, O sea, el Pacífico no se conquistó en 2 días. Pues empezaron a colonizar las islas del Pacífico. Y cuanto más aprendían de navegación, pues más lejos llegaban. Durante más de 1000 años se expandieron por todo el triángulo polinesio. Lo que te decía, al norte hasta Hawái, al este hasta Rapa Nui y al sur hasta Aotearoa. Y lo fascinante, lo que me deja el culo torcido porque mi mente no va más allá de lo que conozco, básicamente, es que lo hacían sin brújula, ni GPS ni hostias. Piensa que no veían la isla donde querían ir desde su propia isla. O sea, no es como que te vas a la playica de Cádiz y puedes ver África. No. Para ir utilizaban el vuelo de los pájaros, las estrellas, el color del agua, incluso cómo se movían las olas. Muy fuerte. Por eso te decía que te quedaras con la importancia del océano. Para ellos, el concepto de océano es súper distinto a lo que tú piensas.
lo que te decía, no era algo vacío, era territorio. No sé cómo explicarlo. El mar para ello eran como carreteras, para que nos hagamos una idea. Formaba parte de su cosmovisión, de su historia, de su cultura. Algo completamente distinto a nosotros, los terrícolas, por así decirlo. Entonces, ¿qué es la cultura polinesia? Pues no es nada más y nada menos que miles de años de viaje y adaptación de isla tras isla, donde el recuerdo de sus ancestros que habían viajado desde otras islas se mantenía vivo en las historias que se contaban de padres a hijos. Por eso, aunque cada isla como que desarrollaba sus propias tradiciones, todas comparten unas mismas raíces, una lengua parecida, una cosmovisión ligada al mar y a sus ancestros, el arte y la cultura de la navegación e incluso historias compartidas como la del semidios Maui, mi personaje favorito de Moana. Por eso remarco tantísimo esto, porque quiero de verdad que entendáis que su mundo era el mar, básicamente, donde pueblos y culturas se movían y se mezclaban. Y ahora, perdonad que me ponga tan pesada y tan intensa, pero es que las culturas polinesias no es la suma de islas aisladas, es una puta red tejida en el océano. ¿No es increíble? Aunque la historia de la Polinesia se extiende por miles de años, por todo el Pacífico, el gran troncho de información que nos ha llegado es después de que los europeos empezaran a asomar la cabecita por esos territorios. Muchas de las historias que nos han repetido vienen filtradas por la mirada colonizadora europea y su punto de vista. La imagen de los pueblos polinesios pasó a ser o bien personas simpáticas a quienes enseñar modales, ya sabes, o en el otro puto extremo, os lo juro, caníbales que necesitaban a Jesucristo Superstar urgentemente. Estas narraciones coloniales, que interpretaban todo desde sus gafitas religiosas, morales y científicas, no intentaban como comprender la cosmovisión nativa. Y bueno, y si lo hacían, lo reducían a supersticiones tipo esta gente es tontísima, suerte que hemos venido nosotros para enseñarles cómo funciona realmente el mundo. ¿Sabéis por dónde voy, no? A ver, gilipollas. Esta gente te monta un viaje en barco de 2 semanas siguiendo las putas corrientes marítimas. ¿Tontísimos de qué? Me enfado. Antes de la llegada europea, la historia se transmitía de forma oral y era sumamente importante hacerlo. No pienses que se transmitía porque eran los típicos cuentos para ir a dormir que se le contaba a los niños, como el hombre del saco aquí. No. Los topuna o ancestros, algo básico en la, digámoslo, religión, vivían en la palabra, el canto y la memoria. Que era un oficio y todo, ¿eh? O sea, existían personas que se dedicaban exclusivamente a recordar y transmitir los conocimientos, como los Tohunga en Aotearoa o los Tauratua en Tahití. Me estoy haciendo polvo pronunciando estas palabras. Era una tecnología oral tan precisa que podías trazar de repente un árbol genealógico o una ruta de navegación súper precisa sin escribir ni una sola palabra. Espero que a estas alturas del episodio ya te empiece a flipar esta gente tanto como a mí. Y si no lo haces, que lo estoy explicando como el culo. Pero es que solo te he contado como la puntita del iceberg. Agárrate. Vamos a la parte más sorprendente de los polinesios. La navegación. Para ellos no era pillar el barco e ir de un lado a otro. No, iba muchísimo más allá. A través del wayfinding, los navegantes polinesios desarrollaron técnicas altamente sofisticadas que les permitían cruzar miles de kilómetros de mar abierto sin instrumentos que tú considerarías modernos. Primero de todo, vamos a lo más básico. ¿Cómo eran sus embarcaciones? A mí, que ya solo los barcos de pedales con tobogán me parecen lo más top de la ingeniería, pues flipe. Tenían distintos tipos de embarcaciones dependiendo de su uso, porque no es lo mismo pues una barca para ir a pescar que una para hacerte 1000 kilómetros por el océano. Y también dependiendo de la isla en la que estuvieran. No es lo mismo una embarcación maorí que una samoana, por ejemplo, aunque se parecen mogollón. Mogollón, qué cursi. Voy a intentar explicártelas bien para que puedas hacerte una imagen visual en tu cabecita y no solo tengas en mente la canoa de Moana, ¿vale? Perdón, no paro de referenciar a Moana y me sabe fatal, pero es que las únicas referencias que tenía eran esas de verdad. Moana, Portaventura y sin apuras Lilo y Stitch. ¡Qué vergüenza! Vale, te lo voy a intentar explicar bien la primera embarcación. Y no sé por qué se me da fatal describir cosas visuales, ¿sabéis? Así que lo voy a hacer lo mejor que pueda. Imagínate una canoa que tiene como 2 palos enganchados al lateral, tipo perpendicularmente, que a su vez hay enganchado otro palo que hace como de flotador en el otro lado, ¿vale? Al final tenemos una canoa a la derecha y un tronco en el otro lado. Os pondré fotos en Instagram porque vaya mierda de explicación. Pues estas embarcaciones fueron cruciales para la navegación costera y de corta distancia, tipo para pesca o transporte diario. El término en Samoa, Hawái y Tahití es baja,
mientras que en muchas lenguas polinesias se dice vaca o waka, samina, mina, perdonad. Después tenemos las canoas de doble casco, o wakajorua o wakataua, depende de la isla. Estas son las tronchas, las guapardas, las diseñadas para largos viajes por el océano. Para que te hagas una imagen visual, era un tipo catamarán, 2 cascos paralelos conectados por unas plataformas y velas, y eran súper estables y veloces. Dentro de este tipo hay diferencias según las islas. Por ejemplo, los maoríes les llamaban wakataua, podían llegar a medir hasta 30 metros y tener capacidad para transportar a más de 100 guerreros. Y bueno, como te decía, todas estas naves eran la columna vertebral de una cultura de navegantes que colonizó 1/3 del planeta. Tenían una función social, militar, ritual y exploradora. Se construían gracias al saber ancestral y se iban adaptando conforme iban avanzando por el Pacífico. Y bueno. Ahora sí, prepárate para que se tuerza el ojete literal. Igual te estás preguntando, ¿cómo coño sabían dónde tenían que ir si no veían un pijo? Pues esta gente desarrolló un sistema de navegación tan preciso y complejo que vas a flipar. Y yo me hice esta pregunta que espero que te haga reflexionar. Es posible que sean una fumada y no tengan nada que ver con esto, pero ¿cómo sabe un pájaro dónde coño ir cuando tiene que migrar? Pues yo a los polinesios me los imagino un poco así, con esta magia que solo desarrollas si tu entorno es precisamente el mar. Piensa que todo el territorio polinesio abarca más de 1 millón de kilómetros de océano abierto. ¡Un puto millón de kilómetros! Y yo que pongo un punto en Google Maps y tengo que andar 5 metros para saber si es para la derecha o para la izquierda, pues imagínate. Pues a esta gente le bastaba con mirar las estrellas de forma súper precisa, el vuelo de las aves o incluso si el agua tenía más o menos sal. Una locura. Esta habilidad requería, si digo esta habilidad parece como de estabilidad, no lo había pensado nunca. Esta habilidad requería años de entrenamiento y una sensibilidad corporal ultra desarrollada. Literalmente eran capaces de sentir las corrientes marinas o la dirección del viento y eso les ayudaba a saber hacia dónde quedaba la isla más cercana. Mira, te voy a poner un ejemplo. El mapa de Palos. Te voy a explicar el mapa de palos que se utilizaban en las Islas Marshall y te prometo que si estás atento lo vas a entender. Porque otra vez me va a costar un cojón explicarlo. Entre otras cosas porque el único contacto que tengo yo con el agua es la bañera de mi casa. Primero te voy a describir para que tú te hagas una imagen visual la primera vez que ves este tipo de mapas. Y como es 100% probable que nadie de la Polinesia me esté escuchando, bueno, ni de Torremolinos seguramente, no me da miedo ofender con mi explicación de parvulario, ¿vale? Empiezo a describir lo primero que piensas cuando ves este tipo de mapas. Son como todo de palitos conectados entre sí como si formaran una especie de red. A veces hay palos curvos o de repente 2 palos perpendiculares. La cosa es que van formando como triángulos, cuadrados y rectángulos. Además también hay como conchas o caracolas puestas como al tuntún por todo el mapa. Y obviamente no hay absolutamente nada puesto al tuntún. Se trata de un sistema súper mega ultra troncho sofisticado para orientarse en medio del océano cuando no ves ni de lejos dónde está la siguiente isla. Estos mapas no representan como rutas geográficas como tú te las imaginas, ¿vale? Tipo gira a la derecha y encontrarás un Mercadona. Representan, atento, los patrones de las olas y las corrientes marinas que guían hasta las islas. Es que es una locura. La cosa es que todo lo marcaban. Por ejemplo, los palos rectos representaban las corrientes, los palos curvos las olas, porque piensa que las islas hacen como de muro para estas olas y si hay tierra cerca, las olas se mueven distinto. Y las conchas que te mencionaba marcaban dónde estaban las islas. Lo fuerte de este tipo de mapas es que no los llevaban en el viaje. Se los tenían que memorizar antes de salir y a ti te cuesta memorizar la tabla del 7. Los aprendices se entrenaban con los ojos cerrados para sentir cómo los movimientos sutiles de la corriente, interiorizando en su propio cuerpo cómo se desplazaba la canoa por el océano. Y después lo ponían en práctica en mar abierto. Es que es una pasada. Como te decía, no son mapas convencionales, eran mapas corporales y mentales que reflejaban la oceanografía. Por eso te decía la importancia del océano. Imagínate lo incorporados e interiorizados que tenían el mar en su ser. Y es que viajar para ellos era un acto súper simbólico. Eran rituales y las canoas eran un espacio sagrado que llevaba la memoria de los antepasados y el futuro de la cultura. ¡Ay, qué bonito me ha quedado! Ahora vamos a hablar de las sociedades polinesias y cómo estaban ordenado pues, todo lo que va siendo el orden social. En muchas de estas sociedades el jefe tenía un rol espiritual o religioso, pero no te pienses que era un tirano o que le encantaba acumular poder como te puedes imaginar que puede ser un jefe. Era el primero entre iguales, igualito que Trump, vaya.
era donde se depositaba el maná. Maná no. O sea, Dios compartidos, el maná. El maná es el poder sagrado. Era como el símbolo viviente entre la comunidad y los ancestros. Todo esto es muy bonito y muy fantástico. Pero déjame que te explique otros personajes sociales de algunas de las islas de la Polinesia que te van a dejar ojiplática. Me encanta esta palabra. Voy a contarte el culto al hombre pájaro. Y como suena fatal, voy a nombrarlo con su nombre original, Tangata Manu, que suena muchísimo mejor y tiene el respeto que esta gente necesita. Porque el Tangata Manu se mea en la boca del mejor atleta de triatlón. Se trata de una ceremonia anual que fue un pilar central en la cultura y la historia de la isla de Rapa Nui. Acordaros, isla de Pascua. El ritual giraba en torno a la adoración del dios Makemake, Lore Lore Makemake, y servía para elegir el líder militar y político de la isla durante un año, una legislatura súper breve. Vale, imagínate que estás en Rapa Nui. Ahora quiero que te desplaces mentalmente, como si supieras dónde está, hasta Orongo, una aldea construida en un acantilado. Delante de este acantilado hay un pequeñísimo islote llamado Motunui. Sí, como la isla de Moana, perdón, ya paro. Allí se convocaban a todos los representantes de cada tribu para participar en la elección del próximo Tangata Manu. Ahora que tenemos claro dónde estamos, vamos a empezar con la competición. Y si piensas que el juego de calamar es heavy, prepárate. Bienvenidos, guerreros del océano, a la prueba más salvaje, mística y letal. Bienvenidos al ritual del Tangata Manu. Vamos a repasar las reglas del juego. ¿Veis ese acantilado enorme que da vértigo solo con mirarlo? Pues lo vais a tener que bajar sin cuerda, sin arnés y sin llorar. ¿Veis ese islote pequeñito en el horizonte? Motunui, pues hasta allí tendréis que nadar. ¿Que hay tiburones? ¡Claro que hay tiburones! ¿Quién os creéis que sois? ¿Guiris de crucero? Allí os espera el legendario Manutara, el ave sagrada de Rapa Nui, que muy amablemente ha puesto un huevo. ¿Y qué tenéis que hacer vosotros? Pues ir, coger el huevo con mucho cuidado y regresar nadando. Al volver tendréis que escalar otra vez el acantilado, con el huevo, sin romperlo y sin morir por el camino. Fácil, ¿verdad? El primero que consiga entregar el huevo sano y salvo será coronado como el nuevo Tangata Manu, el hombre pájaro, el elegido de los dioses, el líder espiritual del año. ¿Quién sobrevivirá? ¿Quién será el próximo Tangata Manu? Bueno, pues esta era la prueba, tipo escape room sencillito. La prueba era tan peligrosa que muchos se escoñaban bajando el acantilado, eran devorados por tiburones o se ahogaban, básicamente. Pero bueno, el elegido recibía un nuevo nombre, grandes honores y un poder considerable. La verdad es que se lo merecía. Este ritual fortalecía los lazos entre los clanes al asignar la autoridad de forma ceremonial y simbólica. Además, renovaba el vínculo espiritual con los ancestros y los dioses, ya que el huevo representaba fertilidad, renovación y la bendición de Lore Lore Makemake, como las Olimpiadas. Vamos. Y ahora viajamos hasta Hawái para conocer una historia preciosísima. Te la cuento. Hace más de 500 años, según la tradición oral hawaiana, llegaron a Oahu 4 sanadores procedentes de Raiatea, que es como se llama Tahití. Kapameahu, Kinohi, Kapuni y Kahalaoa. ¡Dios mío! Si estos nombres vuelven a salir, me mato. Y se convirtieron en curanderos destacados y, tras su partida, transfirieron su poder espiritual, o sea, su mana, a 4 rocas, o Pohaku, en Waikiki, que es una playa de Hawái, conocidas como las Healer Stones, que aún hoy son veneradas como testimonio viviente de su legado. Lo fascinante de esta historia es que los sanadores no eran ni Kane, hombre, ni Wahine, mujer, sino Mahu, personas situadas en el medio, una fusión de ambos géneros en mente, corazón y espíritu. Y para que veáis un ejemplo más de que el género no existe y que es una construcción social, en la tradición hawaiana precolonial, Mahu designaba a quienes encarnaban a la vez lo masculino y lo femenino, ocupando un lugar intermedio ultra respetado en la sociedad. Se les consideraba poseedores de un mana único gracias a su capacidad de integrar ambas energías y ejercer como sanadores, educadores y guardianes culturales. Pero como la mayor parte de las cosas que tocan los occidentales se pudre, una vez que los misioneros cristianos llegaron a la isla, impusieron sus normas y valores coloniales. Así que esta figura, sin sorpresas para nadie, fue estigmatizada y marginada. El término Mahu,
que, repito, era un rol súper respetado para los nativos, empezó a utilizarse como insulto y las expresiones de género fluido perdieron todo el respeto y la protección que tenían, viéndose obligados a ocultar su identidad. Pero no todo son malas y tristes noticias. Actualmente el término se está volviendo a poner en el lugar zageshi, ¿os acordáis? En el lugar que se merece, poco a poco, ya sabéis cómo van estas cosas. Gracias a activistas mahu como Hinaleimoana Kwaikon Wankalu, también conocida como Kamujina, podría haber empezado por aquí, y mediante obras como el cortometraje animado Capa de Mahu, que te voy a dejar en la bibliografía para que lo mires porque es precioso, dura nada, menos de 10 minutos y vas a entender todo el concepto de mahu mucho mejor. Tenemos que entender el término mahu no como los occidentales entendemos el tercer género, ¿sabes? Sino como puentes vivientes entre lo masculino y lo femenino, con una dimensión espiritual propia. Ahora voy a contarte otro rasgo súper distintivo de las culturas polinesias, los tatuajes. Que, por cierto, la palabra tatú viene de tatau en samoano, una onomatopeya del sonido tata que se hace al tatuar con herramientas tradicionales polinesias. Sí, qué puto dolor. Y como seguro que te lo estás imaginando ya, los tatuajes polinesios, no estamos hablando de los típicos tatuajes de amor de madre ni el símbolo del infinito que hace 10 años se puso tan de moda. Para que veas lo importantes que eran los tatuajes para las culturas polinesias, voy a explicarte en detalle los tatuajes samoanos. Los hombres reciben el pea o peja, no sé. Un pedazo tatuaje que va desde la cintura hasta las rodillas, nalgas y pubis incluidos, ¿eh? Si los buscáis, parecen como pantalones de ciclista. Y están hechos con líneas rectas, triángulos, puntos y zonas completamente negras. Y esto simbolizaba coraje y estatus social. Las mujeres, en cambio, reciben el malu, que son como tatuajes más delicados, no tan heavies como la de los hombres. Se ubican en los muslos y se hacen con patrones en zigzag que evocan estrellas de mar, medusas y formas simples. He encontrado fuentes que mencionan que los tatuajes femeninos podrían ser menos impresionantes, porque claro, ellas ya pasaban por el dolor del parto, o sea, que pa' qué más, ¿sabes? El coraje estaba ya más que probado. Una vez empezabas a tatuarte, tenías que acabarlo. No hacerlo era una vergüenza brutal para ti y para tu familia. El tatuaje en Samoa es un símbolo de madurez, valor y prestigio social y de belleza. El cuerpo tatuado no solo es bonito, es portador de genealogía, historia y poesía. ¡Olé! ¡Qué bien me ha quedado! Los maestros tatuadores, o en su nombre original, Tafuga Tatatau, utilizaban herramientas hechas con hueso, espinas de tiburón o de pescado que se fijaban en un mango de madera o en caparazones de tortuga. Y este palo era golpeado con un martillo de madera y te lo iban clavando directamente a la piel. Pero al menos esterilizaban las herramientas con agua hirviendo, un detalle. Bueno, básicamente para que la piel no se te cayera a cachos ni te murieras por una sepsis, básicamente. El ritual se hacía en sesiones grupales, donde toda la comunidad apoyaba a quien se tatuaba, cantaban y acompañaban, e incluso se sometían a tabúes en la comida y el comportamiento. Pero, ¿qué es un tabú? La palabra que seguro que conoces, tabú, viene de la Polinesia tapu, que significa prohibido o sagrado. O sea, un tapu era algo que no podías hacer. Por ejemplo, en nuestra Pascua, en teoría, tenemos un tapu con la comida, que en teoría no se puede comer carne. Pues eso es un tapu. El proceso del tatuaje era complicado y podías tardar meses en completar todas las sesiones. Piensa en lo doloroso que es. Te están clavando millones de veces un puto palo en el ojete o en las pantorrillas. Para que luego tú veas al Google y preguntes, ¿me va a doler si me tatúo en las costillas? Pues imagínate. Y ahora entramos de lleno a conocer la cosmovisión de la gente polinesia, que ya os he hablado un poquito del mana y seguro que he repetido 1000 veces la palabra ancestros. Pues vamos al grano. Pues como os decía al principio, todas las culturas polinesias, aunque algunas de sus islas estén a 1000 kilómetros de distancia, comparten raíces comunes de cómo ven el mundo. Os voy a contar cómo empieza todo, porque es una de las historias de la creación más bonitas que he escuchado nunca. La cosa es que todo empieza con la nada. En muchas tradiciones, incluidas las maoríes de Aotearoa y las samoanas y tonganas, lo primero que existe es el po, o el caos oscuro. De ese silencio primordial nace una parejita. La madre tierra no es la canción de Chayanne, que en la mitología maorí se llama Papatuanuku, y el padre cielo, Ranginui. Pues esta parejita se quería tanto que estaban enlazados en un gran abrazo, tan apretado que no dejaban pasar la luz. A ver, romántico pero poco práctico.
que para mí el roce hace rozaduras, no el cariño. Pero como buenos dioses empiezan a criar hijos a lo loco. Por ejemplo, Tangaroa, el mar, Tane, los bosques, Rongo, cultivo, también tenemos Tu, Haumia o Tauhiri. Y estos hijos un día deciden separar a sus padres porque igual se pensaron que tenían un poquito de apego ansioso y básicamente para que entrara la luz. Todos lo intentan, pero según la isla cambia quien lo consigue. En Aotearoa fue Tanemahuta, en Samoa Tangaloa y en Tonga Maui. Después os contaré más de Maui. Gracias a esta separación empieza el mundo que conocemos y el cosmos se estructura en múltiples capas: la tierra, el cielo y por supuestísimo el mar. En todas estas capas viven los dioses, los ancestros y los espíritus. Esta visión sirve para explicar fenómenos naturales. Por ejemplo, el dios Raumoko, hijo menor de la tierra y el cielo, habita en el vientre de la madre y cuando se mueve provoca temblores y erupciones volcánicas. Súper poético. Y entre los héroes más legendarios destaca el más emblemático de todos, Maui, un embaucador de manual que robó el fuego, relancizó el sol y pescó las islas del océano. Otro que se mea en la boca de Aquiles o Hércules. Lo chulo es que las leyendas de Maui se cuentan en casi todas las islas del Pacífico, desde Hawái y Tahití hasta Aotearoa y Tonga. Sí, es verdad que las historias cambian un poco según quien las cuente y dónde las cuente, pero siempre mantienen como los mismos gestos heroicos, ¿sabes? Para todos, Maui es un crack. Su nombre significa lado izquierdo, que en la cultura polinesia es el lado opuesto al tapu, o sea, lo prohibido, lo sagrado, lo que te explicaba antes. Ya con eso te haces una idea de cómo era este personaje. Era un tipo que le gustaba desafiar las normas sagradas, pero que a pesar de esto era considerado un héroe cultural, no un dios al uso. Maui tenía una fuerza sobrehumana y gracias al mana podía transformarse en distintos animales. Ahora os voy a contar un par de leyendas de Maui que explican cosas súper importantes para los polinesios, la creación de las islas. En la tradición hawaiana cuentan que Maui subió junto a sus hermanos a una canoa y se fueron a una misión de pesca. Se ve que lanzó el anzuelo al océano y les dijo a sus hermanos que no miraran para atrás, mientras estos estaban remando. Cuando el anzuelo quedó fijo en el fondo marino, Maui ordenó remar con aún más fuerza y vieron cómo nuevas tierras surgían del agua. Así nació la cadena de islas. Emergieron una tras otra en sucesivos intentos de este astuto semidios. Y para honrar esta hazaña, esto es chulísimo, los navegantes polinesios trazaron en el cielo el contorno del anzuelo de Maui, una constelación llamada Manaikalani. Y si buscas la constelación Escorpio, verás que es literalmente un anzuelo, el anzuelo de Maui. Así que si eres Escorpio, también eres un poco Maui. Y espero que si eres un friki del horóscopo, por favor, que también te sepas tu grupo sanguíneo. Y no solo el ascendente o dónde estaba la luna cuando naciste, por Dios. Esta constelación no solo queda bonita en el cielo, también es un camino estelar usado para orientarse en el océano, guiando a los navegantes hacia el suroeste, un GPS super vintage. Y para la siguiente historia nos subimos a la canoa y nos vamos a Aotearoa, que si estabas atento sabes que es Nueva Zelanda. Pues Nueva Zelanda está formada por dos islas, la norte y la sur, pero también son conocidas como el pez y la canoa de Maui. Ahora te cuento. Y esta historia también comparte muchos puntos con la historia que te he explicado de Hawái. Mira, otra vez el muchacho y sus hermanos salen de pesca, pero parece que los hermanos no querían llevarlo, así que Maui se esconde dentro de la canoa y aparece cuando ya están como en alta mar. Yo no sé por qué, pero al Maui me lo imagino como el típico cuñado, ¿sabes? Que le dice jefe al camarero, o que dice jefe, muy bueno el pulpo, pero ¿dónde está la gallega? ¿Sabes? Me lo imagino un poco así. Total, que en un momento lanza su anzuelo, que ojo, estaba hecho de la mandíbula de su abuela, un souvenir familiar de lo más curioso. Y otra vez, el anzuelo se engancha al fondo del mar y saca un pez gigante. En unas tradiciones es un patiki, que es como le llaman a un tipo de lenguado, y en otras un guay, o un wahai, no sé cómo se pronuncia, que es una raya. Por eso la isla norte pasó a llamarse Teika a Maui, el pez de Maui, y la isla sur, Tehuaca a Maui, la canoa de Maui. Que si miras el mapa de Nueva Zelanda con un poco de imaginación, verás que sí, que parece un puto pescado. Muy poético todo. Y ahora es el momento de profundizar con el concepto de mana y de la importancia de los ancestros, que me he parado de repetirlo pero no os lo he dejado demasiado claro. El mana es como una fuerza vital y sagrada que está en todos los aspectos de la vida, ¿vale? Como un tipo de alma occidental, pero en este caso está en todas partes. Lo tienen las personas, los objetos y los lugares. Y se cree que los ancestros, al haber vivido vidas virtuosas y sabias, legaron su mana a sus descendientes. El mana también se manifiesta en la relación con la naturaleza. Los polinesios
creen que la tierra, el mar y el cielo contienen mana y que vivir en armonía con el entorno natural fortalece pues esta energía espiritual. Tendríamos que aprender muchísimo de ellos. El culto a los ancestros también es fundamental en la vida espiritual polinesia. Se cree que los espíritus de los antepasados, conocidos como Atua, siguen influyendo en el mundo de los vivos. Estos espíritus son invocados en rituales y ceremonias para buscar, pues eso, guía, protección y bendiciones. Y como ni los muertos descansan, la muerte no es vista como un final, sino como una transición a una nueva forma de existencia en el reino espiritual, desde donde estos antepasados continúan ejerciendo su influencia. Preciosísimo. Y ahora, para ir acabando, dejadme que os explique algo que me ha puesto de muy mala leche. Nos movemos a Rapa Nui, o Isla de Pascua, que pertenece a Chile, por cierto. Se llama así porque el primer occidental que desembarcó en esta isla lo hizo un domingo de Pascua en 1722. Este tío se llamaba Rogelio, ¿vale? Te digo el nombre porque será importante. Pues bien, Rapa Nui es probablemente el lugar habitado que está más a tomar por culo de todo el planeta. Es fuerte. Y su historia ha estado siempre como envuelta en un montón de misterio. Que de dónde vinieron esta gente, cómo pudieron construir esas grandes estatuas, los moais, que por cierto el más grande pesa aproximadamente 90 toneladas. Piensa que un autobús está entre 12 y 15 toneladas, o sea, es fuerte. Y la pregunta más misteriosa, ¿qué fue la causa de su casi extinción? Te aviso, vamos a hacer una mini sección de Cuarto Milenio. Y antes de continuar, un chiste malísimo, pero que a mí me hace muchísima gracia. Si tengo un hijo le llamaré Milenio, para cuando me enfade con él le pueda decir, vete a tu cuarto milenio. Perdón. Bien, vamos a responder la primera pregunta. ¿De dónde coño vino esta gente? Y hay un pavo importante para explicar la teoría que se barajaba, Thor Heyerdahl. Este noruego creía que los Rapa Nui podían haber venido de América porque había algunas pistillas, como el cultivo de la batata y unos tipos de cerdos y pollos que había en la isla, que compartían con América del Sur. Así que tuvo una idea. En 1947 zarpó desde Perú en una balsa construida fiel a las descripciones de las embarcaciones precolombinas, llamada Kon-Tiki, para demostrar que el viaje era posible. Bueno, que por sus cojones era posible. 100 días y 7.000 kilómetros después tocó suelo polinesio. Y este viaje puso en evidencia lo que sabemos todos ahora mismo, que eran los putos amos navegando. Los polinesios, claro. Pero ahora viene el verdadero plot twist. Un estudio ultra mega reciente del 2024 demuestra que los Rapa Nui tienen cerca de un 10% de mezcla con poblaciones americanas entre el 1250 y 1430 después de Cristo. O sea, que no vinieron de América, sino al revés. Viajaron hasta ahí muchísimo antes que nuestro Colón irritable. Siguiente pregunta. ¿Cómo coño construyeron los moais y cómo los movían hasta su sitio final? Primero voy a hacer una explicación por si vives debajo de una piedra y no sabes lo que es un moai. Se trata de figuras humanas monolíticas que se construyeron entre los años 1250 y 1500. Casi todos tienen un pedazo de castaña que representa 3/8 del tamaño total de la estatua. Así que a partir de ahora tienes que cambiar el chiste. El de un moai le dice a su madre, mamá, en el cole me dicen cabezón, ¿y por qué no les pegas? Y el moai dice, porque se meten en callejones muy estrechos. Perdón otra vez. Por cierto, igual no lo sabías, pero si tienes ahora mismo una imagen mental de un moai, le tienes que poner ojos. Las cuencas tenían ojos hechos de coral con pupilas de obsidiana negra. Y otra curiosidad, todos los moais miran hacia dentro de la isla, excepto 7 que miran al mar. Y ahora te explico su historia. Cuenta la leyenda que el rey Hotumatua vivía en un continente llamado Hiva, que por cierto es un continente mítico polinesio, donde muchos sabios habían pronosticado que se hundiría. Un día el dios Makemake, sí, el mismo que mencioné antes cuando hablaba del culto al hombre pájaro, se le aparece en sueños a un sabio y le dice que el destino de Hotumatua era viajar hasta Rapa Nui. El rey, para asegurarse que el sabio no se había fumado tremendo porro y se lo había inventado todo, mandó a 7 exploradores a ver si era verdad. Después de la exploración, Hotumatua junto a su mujer y su séquito llegaron a la isla en 2 grandes canoas y así empezaron a vivir en esta isla remota. Estos primeros 7 exploradores estarían representados por los 7 moais que, como te he dicho antes, miran hacia el océano. Bueno, y después de esta preciosa historia vamos con uno de los misterios que más ha obsesionado a los pobres occidentales. ¿Cómo cojones movían estas pedazos de tochas de 90 toneladas hasta dejarlas plantadas donde se encontraron? Os juro que hay hasta teorías de extraterrestres. Me hace mucha gracia que algo que ha construido un hombre que no es el típico hombre blanco y que el hombre blanco no entiende, siempre sale la teoría de los extraterrestres. Pero bueno, seguimos. Los moais se esculpían directamente en la piedra volcánica.
Aún quedan algunos como sin terminar, medio tallados, que supongo que los dejaron ahí porque se rayaron o se aburrieron. Como muchos de mis proyectos, vaya, también tendrían el síndrome del impostor. Una vez tallados, como su base era como en forma de D, los ponían verticalmente y con un sistema de cuerdas los iban balanceando. Este vaivén hacía que avanzaran como si caminaran, y esto tiene muchísimo sentido si lo comparas con algunas leyendas nativas que decían que los moais caminaban hasta su aju. El aju es las plataformas ceremoniales donde se colocaban. Así que, duda resuelta. También os pondré fotos en el Instagram. Y la última pregunta que queda por responder, y la que me pone triste y me da mucha rabia a partes iguales. ¿Cuál fue la causa de su casi extinción? Y es que durante siglos se creía que fue culpa así de un ecocidio, que ellos mismos provocaron, que si se cargaron las palmeras para transportar los moais, que si las guerras internas los habían hecho casi desaparecer. Pero espérate, que no quiero hacerte spoiler. Cuando el día de Pascua de 1722 Jacob Roggeveen, el Rogelio llegó a la isla, la describió como un paraíso, casi como el jardín del Edén. Anotó que vivían entre 2.000 y 3.000 Rapanuis, felices y funcionando perfectamente como sociedad. Pero unos 50 años después, cuando el capitán James Cook desembarcó en el mismo sitio, la película era muy diferente. Encontró apenas 600 o 700 personas, moais caídos, campos abandonados y muy pocas palmeras en pie. De este choque entre dos miradas nació el mito del apocalipsis Rapanui, una sociedad que o bien había devastado su isla con exceso de construcción de moais, o bien había sucumbido bajo guerras internas, incluso habían teorías de canibalismo. Todo muy bonito para contarlo en documentales, básicamente. Pero la realidad no tenía nada que ver con esto. Otra vez, sorpresa, fue el contacto con los occidentales. Y ahora es cuando viene el bajón y la mala hostia. El descenso dramático de población empezó justo después de 1722, cuando vino el Rogelio. Y como siempre, trajeron lo mejorcito: sífilis, viruela y otras delicadezas. A esto súmale que años después empezaron a secuestrarlos para utilizarlos como esclavos en plantaciones de algodón. Y los que volvían lo hacían enfermos. Resultado, para 1877 quedaban menos de 100 personas en toda la isla. Además, la conversión forzosa del cristianismo y el saqueo cultural hicieron un destrozo silencioso pero muy heavy. Moais tumbados, templos desmantelados, adiós al culto de Tangata Manu, o sea, del hombre pájaro, y a la escritura Rongo Rongo, que ahora nadie la puede traducir. Básicamente les borraron su historia y su forma de entender el mundo. Y aunque todavía hoy se usa el mito del ecocidio como ejemplo de lo que te pasa si no cuidas del medio ambiente, o seguramente salga algún capítulo de Cuarto Milenio explicándolo como con extraterrestre o con canibalismo, creo que ya toca que rule la narración verdadera y pongamos los puntos sobre las íes. Y bueno, aunque seguro que hay miles de historias más sobre las culturas polinesias, tenemos que dejarlo aquí, porque si fuera por mí, este capítulo duraría 10 horas. Y como conclusión final, lo que más me ha fascinado de aprender todo esto es pensar que estamos ante una civilización completamente distinta a la nuestra, que ha evolucionado en un entorno completamente distinto al nuestro. Por ejemplo, cuando hablábamos en el primer capítulo de los sumerios, aún podías encontrar algunas similitudes con nosotros, algunas herencias culturales como lo de los huevos, transformaciones religiosas, ¿sabes? Pero aquí no, la identidad de los polinesios se sostiene en el océano. Su continente es el agua. No sé, me parece como precioso. Bueno, que me emociono. Y ya sabéis mi mantra. Dejan una notita en comentarios y mándaselo a alguien que le gusten mucho los barcos de pedalos. ¡Ayo! Que Babilonia sí existió,